Bien, en la clase anterior hablamos sobre el proyecto de vida. Recuerde que no importa si es algo pequeño, lo que usted quiere lograr, si es algo a corto plazo, no importa, usted siempre debe luchar por eso que quiere conseguir, por obtener sus metas y lo más importante debe ser constante. Siempre ser constante. Hay tres cosas que yo siempre les recomiendo que es necesario que apliquemos en el colegio, por ejemplo. Debemos ser rigurosos, debemos ser constantes y debemos ser perseverantes, porque solo de esa forma nosotros podremos conseguir un logro académico, por el ejemplo que le estoy poniendo. Pero, por ejemplo, si hay alguien que le gusta el deporte, por ejemplo, ¿cómo se llegan a ganar medallas en concursos internacionales? Practicando mucho, ¿verdad? Siendo constantes y siendo perseverantes. Así que hay que aplicarlo en todos los aspectos de la vida, ser constantes y ser perseverantes, porque eso nos llevará a obtener el éxito. Así que aunque el día de mañana sea el último día que los profes hablen sobre este tema, pues nosotros vamos a seguir teniendo un proyecto de vida, vamos a seguir teniendo metas y vamos a tener que seguir luchando por ellas. Les recuerdo que estamos estudiando el Renacimiento, las condiciones generales, y en la clase anterior leímos una primera parte que nos hablaba, haciendo un breve resumen de qué hablamos la clase anterior. Decíamos que si yo lo quiero ver como un concepto, el Renacimiento puede ser un enfoque artístico, literario y científico que se inspiró en la antigüedad greco-latina. Estoy hablando específicamente el Renacimiento en España. Tuvo su inspiración o tuvo el ejemplo, digamos, en la antigüedad greco-latina, y que en esa antigüedad había surgido en el siglo XIV, 2 siglos antes que llegara hasta España. Así que repito, si usted lo quiere como un concepto, ¿qué es el Renacimiento? Es un enfoque artístico, literario y científico que surgió o se inspiró en la antigüedad greco-latina. ¿Y cuáles fueron algunos acontecimientos históricos importantes que dieron paso o que impulsaron al Renacimiento en España? Tenemos 4, que son los cuadritos negros que están ahí, que leíamos en la clase anterior. Pero, por ejemplo, el 1 y el 2 están relacionados porque están hablando del aspecto religioso, que España quería ser eminentemente cristiana. Ellos buscaban una unificación cristiana y por esa razón los musulmanes y los judíos fueron expulsados de la península. Esos serían 2 acontecimientos que yo puedo relacionarlos en uno mismo. El tercero, quizás el más importante y el que le permitió de verdad a España conseguir mayores riquezas, no solo en objetos, en oro, en plata, sino que también en territorios. Hablábamos la vez anterior de las colonias españolas que pues hasta el momento todavía podemos encontrar alguna arquitectura que data de esta fecha, más que todo en las iglesias. Y luego la publicación de la gramática y de un diccionario
y que este último punto o este último aspecto me da la idea y me comprueba que en el Renacimiento comenzaba una ideología diferente, porque desde el momento en que publican un texto, y más que todo un texto no para entretenerse, sino que para aprender o para cultivarse, eso es una muestra fidedigna que el Renacimiento iba a tener una mentalidad distinta a la que se sostuvo en la Edad Media, donde la educación, el cultivarse académicamente, por ejemplo, estaba reservado únicamente para un pequeñito grupo de personas. Ustedes recordarán que todo el conocimiento, todo el texto, toda la literatura que existía en la Edad Media, primero, en su mayoría era religiosa y segundo, se, se recopilaba o se guardaba en los monasterios. Así que esto es algo distinto. Y lo que vamos a leer para el día de ahora son las ideologías renacentistas. En total son 4. Alguien podría decir que hay más, pero podemos agruparlas en 4 pilares fundamentales para el Renacimiento español en el siglo XVI. Y le voy a leer la introducción textualmente para luego ir hablando de cada una de ellas. Espero que puedan ver bien la pantalla. Lo vamos a hacer un poquito más grande. A ver, no, mucho. Así. Vale. Aquí yo lo voy moviendo. Por si usted no tiene su guía, no hay problema. Yo aquí le ayudo. Vaya, dice, ideología renacentista. Ya a partir del siglo XV, pero sobre todo durante el XVI, va desapareciendo la visión medieval del mundo. La nueva forma de situarse ante él, el Renacimiento, tiene como características fundamentales las siguientes. Antes de empezar a leer cada una, recordarles también que la visión del mundo fue muy distinta. En la Edad Media era teocéntrica, es decir, Dios era el centro de todo, pero en el Renacimiento es antropocentrista o el hombre es el centro de todo. ¿A qué me refiero al decir que el hombre es el centro de todo? A todo lo que el hombre podía crear, podía manipular, podía explicar. Eso era lo más importante en el Renacimiento, muy distinto a la Edad Media. Y aquí vamos a ir estudiando al menos estas 4 ideologías que son la base del Renacimiento español. La primera ideología, si usted gusta, puede ir haciendo en su cuaderno una especie de esquema o un mapa mental, porque yo siempre le recomiendo, es más fácil cuando yo quiero estudiar algo o cuando yo quiero recordar algo, es mucho más fácil si yo lo hago viendo un esquema, un mapa mental, que si solamente es el texto o que si yo quiero tener, por ejemplo, toda esta guía, es más difícil localizar la información. Esa es una recomendación. Ahí usted decide si la toma o no. Entonces, la primera ideología es la separación radical entre lo natural y lo sobrenatural. Antes de continuar leyendo, por ejemplo, en la Edad Media, ¿qué era lo natural o qué era lo que ellos consideraban como natural? Por ejemplo,
la creencia religiosa o dar una explicación sobrenatural a todo lo que pasaba. Para ellos era natural, no nos confundamos, ¿verdad? Estoy hablando en la Edad Media. Lo común era, por ejemplo, que si había un terremoto, un cataclismo, cualquier fenómeno natural, la explicación de la Edad Media era que Dios estaba enojado, que Dios estaba mandando un castigo divino, etcétera, porque recuerde que en la Edad Media no hubo un avance científico, no había investigación científica. Entonces, todo lo que pasaba, ellos le daban una explicación divina, ¿verdad? Era sobrenatural. No se sabe qué pasó, todo es un designio de Dios. Pero en cambio, en el Renacimiento no es así. Y por eso la primera ideología, la separación entre lo natural y lo sobrenatural. Y entonces, en el Renacimiento, lo natural sería todo aquello que tiene una explicación, que tiene un motivo, un fenómeno que tal vez sí sea un fenómeno natural, pero era originado por alguna acción que las personas realizaban. Es decir, en este momento ya había investigación, ya se podía dar una explicación científica comprobada de algunas cosas que ocurrían. Y lo sobrenatural, ahí sí, se refería a Dios, a divinidades o a santos. Esto en el Renacimiento. Entonces, para puntualizarlo, ¿a qué se refiere en el Renacimiento? La separación radical entre natural y sobrenatural. Bueno, que lo natural iba a ser todo aquello que tenía una explicación, todo aquello que se podía comprobar. Y lo sobrenatural era el aspecto divino o religioso. Y dice textualmente el material que tenemos acá. Mientras que los poetas medievales escribían a la par poesías amorosas, morales y religiosas, los poetas del Renacimiento deslindan perfectamente lo mundano, que sería la poesía amorosa de Garcilaso de la Vega, y lo divino, que sería la poesía religiosa de San Juan de la Cruz o Santa Teresa. Aquí recuerde, como lo que estamos estudiando es literatura, ya nos está ubicando específicamente en lo que nos interesa, que sería precisamente eso, obras y autores. Entonces nos está diciendo que en el Renacimiento las poesías podrían ser de dos grupos, o poesía amorosa o poesía divina. Nada que ver una con la otra, ¿verdad? Están totalmente aisladas una de la otra y a estos poetas que menciona acá los vamos a ver más adelante. Luego dice, la nueva ideología trae como consecuencia que surja dentro de la Iglesia Católica una postura crítica que, en último término, desembocará en la reforma protestante de Lutero y Calvino. En el Concilio de Trento se refutan las doctrinas protestantes y comienza la contrarreforma que España encabeza. Estoy segura que todos hemos escuchado de Martín Lutero, que creó una revolución, por así decirlo, en la Iglesia Católica al dar a conocer algunas ideas o algunos estatutos que la Iglesia sostenía y con las cuales él, digamos, no estuvo de acuerdo y buscó la forma de comprobar que eso no era así. Y fue, como le digo, una gran revolución, un gran cambio. Ahí hubo una separación de un grupo de personas que siguieron los estatutos y la mentalidad de Martín Lutero e incluso hasta la fecha existe la iglesia luterana. No sé si alguna vez la han escuchado. Muy poca representación,
quizás sí, pero existe la iglesia luterana y data de este momento. Igual, en este momento de la historia, con las reformas de Martín Lutero, también se les llamó protestantes a ese grupo de personas. ¿Protestaban contra qué? Contra los estatutos de la Iglesia Católica y que ellos no estaban de acuerdo. Por ejemplo, la Iglesia decía que había que pagar un diezmo, había que pagar indulgencias para que me perdonen mis pecados. Yo había pecado, iba, me confesaba con el sacerdote, pero también llevaba dinero o llevaba alguna ofrenda. Si yo no tenía dinero, por ejemplo, podría llevar algún animalito, algún becerrito, y eso era comprar indulgencias. Y la iglesia decía, bueno, usted ya pagó por sus pecados, ya ha sido perdonado. Entonces, Martín Lutero comenzó a decir que eso no era así, porque la Biblia decía otra cosa. Y ese es un ejemplo de tantos estatutos que él refutó y que todas las personas que lo siguieron recibieron ese nombre de protestantes y con el tiempo fueron perseguidos por esto también. Hubo muchas muertes, muchos mártires, pero bueno, eso sería un tema completo para una hora clase completa y ya derivaríamos en otra cosa, pero estoy segura que ustedes han leído y han estudiado de esto y acá solo lo estamos ubicando. ¿Cuál fue el punto de partida de eso que llamaron el protestantismo? Que con el tiempo también se derivó en lo que nosotros ahora conocemos como cristianismo. Los cristianos de ahora, digamos, sería el equivalente a los protestantes de aquel momento, cuando Martín Lutero provoca una ruptura en la Iglesia Católica. Entonces, si usted va haciendo su esquemita, la primera ideología renacentista fue una separación radical entre lo natural y lo sobrenatural. ¿Qué consecuencias tuvo esta reforma de Martín Lutero y todo esto que se originó? Porque recuerde que todo tiene una consecuencia socialmente hablando, ¿verdad? Entonces acá nos dice que primero, con el liderazgo español que se había obtenido en ese momento, se cierran las fronteras con Europa para que no penetren las ideas luteranas, pero también se cierran para la cultura y para la ciencia. Es decir, de un tema religioso, digamos, se origina un conflicto, pero también hay una repercusión en la cultura y en la ciencia. Y también comienzan las guerras de religión en los Países Bajos, con muchísimas pérdidas económicas y vidas humanas. Se lo decía hace un momento, con el tiempo, estos protestantes fueron perseguidos y por supuesto que siempre que hay un enfrentamiento, hay pérdidas económicas y lo más valioso, pérdidas humanas. La segunda ideología, antropocentrismo, y dice textualmente: el hombre renacentista es capaz de inventar cosas, de disfrutar de la vida en esta tierra. El mundo ya no es un valle de lágrimas como en la Edad Media. No es Dios el centro del universo como lo era en los siglos anteriores, sino el hombre capaz de dominar el mundo y en torno al cual girará todo. Leonardo da Vinci lo reflejó en su canon. En él fijó las proporciones del cuerpo humano. Creo que todos hemos visto ese cuadro, esa pintura, ¿verdad? Donde está el hombre de cuerpo completo y es una imagen muy emblemática
En las películas siempre sale, ¿verdad? Bueno, incluso en esas tan comerciales, ¿verdad? Del Código Da Vinci y todo eso, toman un poco del pensamiento antropocentrista. El hombre es consciente de su propia valía y de su inteligencia. Se pasa pues del teocentrismo medieval al antropocentrismo renacentista. Aquí algo muy importante es que el hombre siempre ha sido capaz de crear cosas, de estudiar cosas, de inventar cosas. El problema era que en la Edad Media se le prohibió o se le restringía. Entonces no tenía esa libertad de innovar, de inventar. Pero en el Renacimiento es totalmente distinto. Imagínense, dice que incluso el hombre disfruta de la vida. Ese es un pensamiento vitalista. Eso quiere decir la palabra vitalista, disfrutar o gozar la vida. En pocas palabras, en la Edad Media lo que predominaba era una visión oscura, sombría, de sombra, ¿verdad? Y todo triste, imagínense cómo lo llama, un valle de lágrimas. Pero en cambio, en el Renacimiento, todo es vitalista, todo es innovar, todo es alegría y todo es positivo. Por eso el antropocentrismo es muy importante en el Renacimiento. La tercera ideología es el humanismo. Que recuerdo que en la clase anterior le dije que asociar el humanismo con ciertas materias o con ciertos ámbitos en la sociedad se mantiene hasta el día de hoy, que usted va a una universidad y busca el departamento de humanidades, por ejemplo, y encuentra escuela de matemáticas, de leyes, de historia, de filosofía, de educación, etcétera. Y si lo queremos ver como el concepto, dice que el humanismo es el movimiento cultural, intelectual y político que está centrado en el estudio de los textos grecolatinos y por tanto en la difusión de la cultura clásica, en la que se busca una nueva escala de valores para el individuo. Se antepone la razón al sentimiento y prevalece el equilibrio, la mesura y la armonía. Aquí es algo muy importante. ¿Cuál es el motivo de búsqueda del humanismo? Es anteponer la razón y que el hombre desarrolle un sentido crítico. No es algo para entretener, digamos, sino que es para tener un sentido crítico en la sociedad. Permítame un momentito. Dígame, Rebeca. Ay, no me dejaba abrir el micrófono. Ah, ya. Es que yo entré un poco tarde a la clase, entonces quería saber si vimos lo del reinado de Carlos I y el reinado de Felipe II, del segundo, perdón, o solo nos pasamos a la ideología renacentista, porque estoy bien. Perdón, sí, como eso es lo que estábamos leyendo en la clase anterior. En la clase anterior leímos los acontecimientos históricos y eso es la situación social que iba en esa página, digamos. Entonces, exactamente, ahora solamente nos pasamos
a las ideologías renacentistas. Pero eso les queda ahí como para que ustedes puedan leerlo por conocimiento general, pero lo estamos desarrollando en lo que vamos comentando, ¿verdad? Pero no se preocupe, Rebeca, no se perdió de nada del contenido. Bueno, señor, muchas gracias. Ajá, justamente como lo dijo, nos pasamos a las ideologías renacentistas. Gracias, Rebeca. Bueno, continuamos con el humanismo. Vamos a bajarlo un poquito más. Dice, el humanismo comienza en Italia durante el siglo XIV. El estudio de los textos clásicos actúa como liberador del hombre, no solo en un sentido espiritual, sino también en un sentido humano. Por eso se implantan en las universidades del país los estudios de humanidades, gramática latina, retórica, literatura, historia, filosofía, etc. Es lo que le decía hace un par de segunditos. Fíjese que algo importante que llama la atención es que dice que el humanismo y los textos son un aspecto liberador del hombre. ¿Por qué? Porque recuerde que antes estaba como encasillado, ¿verdad? Y que si iban a leer o iban a estudiar algo, tenía que ser estrictamente espiritual. Y eso está muy bien. Lo que no estuvo bien es no permitir el desarrollo en otros ámbitos de la vida, por ejemplo, el artístico, el científico. Entonces, el Renacimiento, por supuesto que va a seguir cultivando el pensamiento religioso, pero también libera al hombre, le da esa apertura para que pueda estudiar, investigar e indagar en otros aspectos como los que nos representa ahí. La difusión del humanismo en Europa se produjo a través de distintos caminos. Y ahí tenemos 4 formas en las que en Europa fue posible la difusión del humanismo. Cuando tenga un poquito de tiempito, los puede leer. Me voy a saltar a la ideología del neoplatonismo porque el tiempo avanza demasiado rápido y no quiero quedarme cortada en el tema. Pero lo más relevante ya lo hemos discutido. Y como le repito, esto le queda ahí en algún momento que usted tenga la inquietud por leerlo completo, puede hacerlo sin ningún problema. Y si tuviera alguna duda de lo que ha leído por su cuenta, pues me la puede hacer en las próximas clases, no hay ningún problema. Pero para no quedar cortado, la última ideología es el neoplatonismo. Neoplatonismo, algo curioso, ¿verdad? El nombre. A mí se me imagina un plato nuevo. No sé, mi mente siempre me juega esa forma. Neoplatonismo. Inspirándose en las ideas del pensador griego Platón, se busca descubrir la belleza oculta en la naturaleza. Esto supone una idealización tanto del paisaje como del hombre, porque la contemplación de la belleza oculta en ellos produce la elevación del espíritu. Surge un nuevo ideal de belleza que describe el mundo, la naturaleza, la mujer, el amor, no como es, sino como debería ser. Esta nueva mentalidad produce un cambio en la concepción del modelo de hombre. Se pasa del caballero, prototipo del hombre medieval, al cortesano, hábil como poeta y como guerrero. Recuerda que en la Edad Media los hombres, si no eran religiosos, estaban ligados o estaban destinados a ser caballeros. Pero en cambio, en el Renacimiento
hay más apertura, ¿verdad? Y ahora los hombres cortesanos, o en este caso hablando de los poetas cortesanos, son aquellos que van a hablar del amor y ahora ya se ve como una ocupación. En la Edad Media los caballeros eran importantes, sí, en el Renacimiento lo siguen siendo, pero también se le da relevancia o se le da importancia a los cortesanos, porque el neoplatonismo consiste, en pocas palabras, en un nuevo ideal de belleza que se ocultaba ¿a dónde? En la naturaleza. Y por eso es que muchos poemas del Renacimiento hacen como una metáfora entre la belleza de la mujer y el paisaje o la naturaleza, porque están aplicando esta ideología, el neoplatonismo. Ya no es solamente hermoso lo espiritual, sino que ahora también la naturaleza, por ejemplo, la mujer y por supuesto el amor, ¿verdad? Ese sentimiento tan puro que puede ser el amor a mi familia, el amor a mis hermanos, no necesariamente está hablando de un amor romántico, sino que el amor genuino que yo puedo sentir por otras personas. Bueno, chicos, hemos llegado al tiempo de finalizar la clase. Faltan 4 minutos y hay que dar un par de minutitos para poder hacer el cambio de clase. Muchas gracias por su asistencia. Gracias a Rebeca por su participación y por su pregunta. Y cualquier cosa, saben cómo poder contactarse conmigo. Por favor, vayan trabajando lo del festival, el tema específico ya lo tienen, pueden irlo trabajando en reuniones virtuales, recuerden. Y la próxima semana es 1 hora clase y 1 hora para el control de lectura de la Celestina. Por favor, ténganlo en cuenta y espero que disfrute la obra si es primera vez que la va a leer. Y si la ha leído antes, pues que la recuerde, ¿verdad? Y por supuesto que vuelva a disfrutar la historia. Nos quedamos hasta acá, chicos. Tengan feliz día, una feliz tarde. Cuídense mucho y nos vamos a la siguiente clase. Muchas gracias.